noches y muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a Enciende de nuevo y feliz Pascua. Venimos de Semana Santa, de días intensos, de cruz, de entrega, de amor llevado hasta el extremo y ahora a la vuelta de la rutina nos pueden surgir dudas como quién es realmente Dios para mí, cómo me relaciono con Él, o si el Dios en el que creo es el Dios verdadero o un Dios que he ido construyendo. Y qué mejor que una persona que ha pasado ya por ese camino para ayudarnos. Entonces, hoy está aquí con nosotros Antonio García Jiménez, un profe muy querido del máter, de filosofía y de religión. Y hoy nos va a hablar sobre su experiencia uniendo la fe y la religión y nos va a mostrar cómo podemos integrar el Dios en el que creemos con el Dios que tenemos en mente. Entonces, nada, nos ponemos en manos de Dios y vamos a rezar la oración de Padre, si quieren el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío y Padre mío, Conozca y te haga conocer, que te ame y te haga amar, que te sirva y te haga servir, que te alabe y te haga alabar por todas las criaturas. Amén. Pues nada, pues encantado de conoceros. A unos cuantos ya os conozco porque pues he tenido la suerte de daros clase. Bueno, a los que no, pues he dado clase a bastantes de aquí, a unos cuantos de los que están por aquí. Y bueno, pues voy a hablar un poco, me he hablado con Ana, pues de mi experiencia con Dios. Yo, pues, soy profesor de filosofía, como ha dicho ella, también de religión, doy clase en bachillerato hace un montón de años en un colegio claretiano de las misioneras claretianas, que es el Mater Inmaculata. Y bueno, pues vengo a hablar también un poco de mi experiencia vital acerca de Dios y también pues como persona que le encanta la filosofía. Yo siempre digo a los chicos, pues la filosofía, la palabra filosofía, la etimología filosofía, sabéis, yo seguro que todos aquí lo que es, no voy a preguntar porque hoy he dado 6 horas de clase, entonces ya por deformación, pero bueno, imagino que sí que sabéis, ¿no? Amor a la sabiduría. Pues yo creo que mejores filósofos son los que más quieren a la sabiduría, más que los que la tienen, porque eso ya sabes que cuanto más piensas que la tienes, menos la tienes, es como una paradoja, ¿no? Pues que se da en la filosofía y la teología. Yo también he estudiado en el seminario de Toledo. Ahora os hablaré un poquito pues, de la experiencia de Dios, parte de la experiencia de Dios, a lo mejor que tuve allí. Y yo creo que a lo mejor como experiencia vital, más que de cosas que yo sepa mucho, que tampoco sé mucho, ¿vale? Pues más que de eso, sí que he conocido, porque estaba en relación con la iglesia desde muy pequeñito, tengo también 2 tíos sacerdotes, he estado en relación con distintas orientaciones dentro de la iglesia. Un amigo mío sacerdote dice que, bueno, pues que la iglesia es como un barco, ¿no? Pues que hay muchos remos, imaginaos un barco de estos que va con remos, los remos tienen distintos colores, distintas formas a veces, que son los distintos carismas del Espíritu Santo, y bueno, pues el barco va tirando para adelante, más o menos a veces renquea, porque los que llevan unos remos dicen, uy, no, los nuestros son más bonitos, los nuestros son mejores, dejadnos remar a nosotros solos, que vosotros no remáis bien. Y eso pasa un poco, es una tendencia humana, ¿no? También psicológica del ser humano. Bueno, pues yo os hablo un poco de mi experiencia. Y, y he titulado pues la charla esta, pues a Dios le cae Dios bien, ¿vale? Al Dios con mayúsculas. Por eso aquí he puesto, si es un Dios con minúsculas, generalmente Dios no le cae bien. A los dioses con minúsculas, Dios con mayúsculas no les suele caer bien. O sea, algo tiene ahí que no les deja. Y bueno, yo la experiencia que tengo de Dios, pues ha ido evolucionando a lo largo de mi vida, como muchos de vosotros imagino, pues he pasado por épocas en las que me sentía más cerca de Dios, épocas en las que me sentía o estaba más lejos de Dios, épocas en las que me creía que estaba muy cerca y no estaba tan cerca, luego he visto que no estaba, de hecho no era ese Dios ese Dios con mayúsculas al que a lo mejor yo seguía, estando en lugares donde estaba muy seguro de que estaba siguiendo a ese Dios.
Y bueno, y ahora pues tampoco sé muy bien dónde estoy, pero es verdad que yo a Dios pues le quiero mucho y es de alguna manera es el centro de mi vida, ¿vale? Hombre, yo también estoy casado, ¿vale? Aquí tengo el anillo y esas cosas. Y nada, mi mujer, bueno, me acuerdo así para empezar, pues una vez tuvimos una convivencia de matrimonios y teníamos que decir algo de la pareja. Y mi mujer dice, Antonio es profundo. Entonces yo me quedé un poco ya, digo, cualquier cosa que diga van a decir, ¿qué está diciendo? ¿Qué profundidad es? Digo, luego venía la cena, digo, a lo mejor le pido a uno el pan y me va a decir, ¿qué querrá decir con lo del pan? ¿Será el origen de la...? No sé. Bueno, no soy muy profundo tampoco, ¿eh? Yo doy clase y estoy tan contento de dar clase. Bueno, pues os voy a presentar algunos de los dioses que yo creo que he conocido, ¿vale? Bueno, pues yo, como digo, yo tengo 53 años, a lo mejor la visión de la iglesia de cuando yo era más pequeño también era una visión de, pues a lo mejor un poco de la España más profunda, que no es que sea mala, pero bueno, si nos quedamos en reduccionismos, como digo, pues siempre puede hacer daño, ¿no? Pues a lo mejor de niño, una de las imágenes que yo tenía de Dios era el Dios cruel, pues el Dios que estaba ahí esperando a que el ser humano meta la pata y te da pa'l pelo. No te da él le señala aquí al diablo y el diablo es el que te da pa'l pelo. Pero bueno, ese Dios, digo, uno de los signos de que uno le está siguiendo para mí es que generalmente acaba siendo una persona con poca misericordia. Pues digo, es enemigo del Dios de la misericordia, el Dios cruel, generalmente. Cuando no le cae muy bien a uno el Dios de la misericordia, es que generalmente el Dios en el que cree puede ser un poco cruel. Yo, en mi pasado, tampoco me voy a explayar mucho, pero bueno, a veces lo he sido, amparándome en que digo, bueno, yo soy seminarista, yo cuando era seminarista, me encanta la filosofía, me encanta la teología, parece que tengo las cosas muy claras, se convierte en una especie de inteligencia artificial, de decir, si me sé el dogma, ahora veremos el otro Dios, bueno, de hecho lo voy a relacionar, si me sé el dogma, Tensinger, ¿conocéis alguno de este manual? ¿Os suena? Bueno, es un manual de teología dogmática. Aquí está lo que se dice, lo que ha dicho la Iglesia en todos los concilios. En muchos de los concilios, de hecho, la pena que había, también hay que ver cada cosa hay que verla en su contexto. Pues era pues el que piense tal, que Dios, pues no sé, eh, pues Jesús es un hombre carismático, pero no es Dios, etcétera, pues hay que ver que va contra el dogma. Pues dice, bueno, anatema sit, sea condenado, a la condenación. Es una especie de forma de ver a Dios, la que uno tiene muy claras las verdades teológicas, también la casuística, que se deriva de esas verdades, por eso Dios es como una especie de Dios IA, inteligencia artificial. Tienes claros los principios, los algoritmos que te llevan a ver los casos concretos, y con eso, pues yo digo, pues no sé, alguien que conozca, pues Ana, digo, si yo Ana me dice cómo actúa y sé el dogma muy bien sobre Dios, pues puedo saber cómo es Ana, ¿vale? Respecto a Dios. Pues ese Dios, yo le he puesto ese enemigo de lo que no se puede comprender, ¿vale? De lo que no está escrito sobre Dios, pero que sí que está en la vida. Y bueno, yo como filósofo de referencia siempre he puesto alguno que a mí me ha ayudado. Henri Bergson, mi padre que es filósofo, también hizo la tesis sobre Bergson, pues es un filósofo que dice, muchas veces la vida no la podemos controlar con conceptos. Y conceptualizar a Dios, meterlo solo en conceptos suele ser un error, ¿no? Te pierdes la vida, te pierdes, Dios dice, Dios es vida, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues este es otro Dios que de alguna manera a mí también me parece un poco una tentación. Otro Dios que he puesto aquí, esto lo he hecho hoy yo con lo de la IA, yo uso la IA, pero ya veis que es un nivel un poco hortera, pero bueno, es el Dios que dice, yo soy el mejor, ¿vale? Tú me sigues porque yo soy el mejor, pero lo hace comparándose con el resto de las cosas. Y a mí este Dios, en la experiencia que yo he tenido de él, yo sí que he creído en este Dios y es verdad que yo soy católico practicante. Yo creo que tengo una gracia de Dios, ¿no? Puede serlo, yo como creyente, ¿vale? Pero ver a Dios en estos términos yo creo que generalmente te pierdes un poco la creación y la diversidad de lo que Dios ha hecho.
Y Dios ha hecho a los hombres que piensan cosas muy distintas. Y que las defienden y las argumentan con honradez intelectual. Entonces, bueno, pues desde este punto de vista, yo creo que también es un peligro. Y luego hay una cosa, bueno, aquí he puesto a varios filósofos, yo he ido poniendo filósofos de referencia. Sam Harris es un filósofo ateo, que es verdad que se basa mucho en esa versión de Dios para decir, al final esto lo que hace es generar violencia. Dice, pues, si yo tengo la razón, mi Dios es el mejor, lo mejor que puedo hacer por ti es que tú creas en mi Dios y te intento imponer a Dios. El Papa San Juan Pablo II decía, Dios se propone, no se impone, ¿vale? Bueno, pues esa es una seguridad un tanto artificial. Luego a este filósofo, este filósofo se murió hace una semana, Jürgen Habermas, no sé si os sonará alguno. Es un filósofo que habla sobre todo del diálogo, de que el consenso y el progreso también se construye con el diálogo. Y es verdad que, no sé si conocéis, la Iglesia de la Sinodalidad, el Papa Francisco, el anterior Papa y el actual Papa, pues están un poco en ese camino, que es una iglesia que está abierta al diálogo. Y este filósofo a mí me encanta, se llama Elvin Plantinga, por si os interesa, tiene una visión de Dios que a mí me encanta, porque generalmente yo estoy acostumbrado sobre todo a la visión de Dios más clásica en filosofía, pues Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, ¿vale? San Anselmo, bueno, las visiones de la filosofía clásica, que generalmente ven a Dios como, me parece bien, ¿eh? Yo no soy, creo que está bien argumentado, pero bueno, ven a Dios más bien como una especie de fundamento al que se llega a través de la argumentación. Este filósofo lo ve como un artista, dice, Dios es un artista. Y un artista, una de las cosas que no hace es compararse. Aquí hay gente que es artista, yo por lo menos conozco a algunos que son artistas, digo, cuando uno es artista de verdad, no vives comparándote con los demás, porque realmente no estás haciendo un producto, estás haciendo algo que es único, y una cosa que es única no vive de compararse con otras cosas distintas. Bueno, pues de alguna manera este yo creo que es otro Dios que puede ser también un Dios con minúsculas, al que no le cae bien ese Dios que ama a todo lo que ha creado y a la gente con su libertad. Bueno, otro Dios que también a mí de alguna manera, y yo creo que a muchos también nos ha podido llegar profundo, pues es el Dios que de alguna manera es que se vende. Dice, bueno, en esta sociedad hay muchos productos, yo tengo que ser interesante, ¿vale? Entonces tengo que, también, es como un Dios que compite, pero en este caso en vez de decir yo soy el mejor, dice, hombre, cómprame a mí, ¿vale? Cómprame a mí. Que de alguna manera estas otras cosas también te las puedo, la emocionalidad que te dan estas cosas también te las puedo dar yo, ¿vale? Y me adapto un poco a lo que tú quieras. Si tú dices, mira, yo quiero compatibilizar a Dios con pegarme la gran vida, pues yo puedo ir por ahí, ¿vale? O quiero compatibilizar a Dios, pues con ver a las personas también como objetos, del tipo que sea. Aquí he puesto objeto de tipo sexual, pero puede ser del tipo que sea. Y dice, bueno, pues yo también me hago a esa idea, ¿vale? Me correspondo con eso. Bueno, aquí hay un filósofo que yo recomiendo, se llama Zygmunt Bauman, no sé si habéis oído hablar de él. Bueno, él habla de la sociedad líquida, dice que hace un tratamiento de la sociedad actual, dice es todo como muy guiado por las emociones, pero las emociones son muy variables. Y las cosas, cuando tienen identidad y consistencia, nos dan miedo. Pues el compromiso, por ejemplo, nos da miedo, ¿vale? O nos da miedo dar de verdad el tiempo y la energía en algo. Que no vaya a ser una retribución que luego se pueda acabar en cosas que se diluyen, ¿vale? Bueno, pues ese es otro Dios que yo he puesto aquí. Otro Dios que también, hay dos filósofos que a mí me gustan mucho, sobre todo, bueno, uno es contemporáneo, este es Byung-Chul Han, no sé si a alguno suena, le dieron el premio Príncipe de Asturias este año, para que veáis que, hombre, que tiene actualidad. Y este es un filósofo clásico, Hegel, ¿vale? Pues Hegel tiene un relato que es de lo más importante de la historia de la filosofía, se llama La dialéctica del amo y el esclavo. No sé si lo conocéis. ¿A alguno le suena? Bueno, pues en esa dialéctica habla un poco de que nosotros necesitamos, o lo que más satisfacción da al ser humano, no es ni el dinero, ni los objetos, ni tener muchas cosas, ni tener fama. Lo que más satisfacción nos da es hacernos con los otros, con los deseos de los otros. Y esa es la satisfacción del narcisista.
la que tiene el narcisista. El narcisista, desde el punto de vista de la psicología, bueno, ¿con qué lo relacionaríais? ¿Qué características dirías que tiene un narcisista? Que estoy hablando yo aquí todo el rato y no... Egoísta. ¿Suele tener una alta autoestima un narcisista? ¿Qué os parece? ¿Quiénes diríais que sí? ¿Quiénes diríais que no? Bueno, desde la psicología muchas veces se le ve como una persona que no tiene muy alta autoestima. De hecho, esa autoestima la tiene que crear a base de lo que se llama el espejo. Verse reflejado en otros y que los otros tienen una imagen agrandada de lo que él en el fondo no piensa que es, ¿vale? Porque él piensa que es poca cosa. Necesita verse reflejado en otros. Y cuando esa imagen le llega como alguien importante, alguien especial, pues eso es lo que él busca. Aunque sea a base de deshacerse de los otros. De deshacerse o de relativizar la identidad de los otros. No sé si está quedando muy filosófico, pero bueno, es más o menos la imagen del narcisista. Bueno, pues de alguna manera, qué mejor si quieres que alguien te adore que te adore Dios, ¿vale? Que te adore Dios. ¿Qué más vas a conseguir? ¿Vale? No es un Dios de verdad. Pero bueno, el narcisista, igual que se hace a la idea de que las personas en el fondo están para él, pues Dios como persona pues también está para él, ¿vale? Bueno, luego el Dios marioneta, también he puesto aquí. Generalmente yo he oído en muchas charlas y cosas que es verdad que se va mucho contra el Dios, que dicen que Dios te ayuda a superar tu ego, ¿vale? Pero aparte del ego de uno, hay un ego grupal. Hay un filósofo también que a mí me parece muy interesante. Yo os digo nombres de filósofos y bueno, vosotros si hay alguno que luego que le interese especialmente a alguno de los que menciono, pues yo le digo. Este es un filósofo actual también, se llama Zizek, Slobodan Zizek, no sé si os suena alguno. ¿Qué? Sí, sí, que habla raro, sí. Es así, habla como muy atropellado, súper rápido y es verdad que es un tío muy ágil de mente y es... Bueno, pues este tiene un libro que se llama El sublime objeto de la ideología, que es uno de los libros de filosofía más importantes de los últimos tiempos. Y en este libro dice que muchas veces la gente delega su identidad en lo que llama él el gran otro. El gran otro es como algo etéreo que en el fondo tampoco sabes muy bien qué es, pero que te hace sentirte muy bien cuando estás ahí metido. Muchas veces, más que por lo que defiende ese gran otro, por aquello contra lo que va ese gran otro. Él, es verdad que pone como ejemplo, no voy a decir mencionar a ningún político, pero bueno, vamos a poner, yo voto a este político no por lo que este político dice, sino por aquello contra lo que este político va. Eso es lo que hace que yo me meta ahí, ¿vale? Y de alguna manera, este Dios es un Dios ideológico. Es un Dios ideológico, que en el fondo es un escaparate de una ideología, ¿vale? Yo creo que, es verdad, según mi opinión, ya que estoy aquí pues para una charla, pues doy mi opinión. Yo en clase sobre estas cosas no doy mi opinión, pero bueno, aprovechando, pues mira, uno de los peligros que a lo mejor se corren, hay un cierto renacimiento del catolicismo en la España actual, ¿vale? Que a mí me parece genial, está relacionado pues con grupos de música, con distintas experiencias que son muy intensas y que cuando las vives pues como que te da mucha energía, te canalizas mucho. Pues a veces es verdad que siempre ha pasado, no tiene por qué ser, pero bueno, puede ser, siempre se puede esconder una especie de ideologización de Dios. Eso cuando tú te preguntas, ¿en qué creo más? ¿En una persona o en unas ideas? Si quedan por arriba las ideas, es que, porque Dios para los cristianos es una persona, ¿vale? No es una persona al servicio de unas ideas, es al revés. Dios está por encima y la relación con Dios es de amor. Están las ideas, está el pensamiento, pero no puede ser un Dios al servicio de las ideas. Es que yo, por eso, a mí me pareció muy bien lo que dijo el Papa Francisco, también es verdad que es la línea que lleva este Papa, yo por lo que veo. Es decir, bueno, yo no soy de derechas, y no es que sea ni de no estaba diciendo ni que sea de izquierda ni que sea de derecha, sencillamente Dios no es una ideología, ¿vale? No es un asunto de ideología. Yo puedo tener la ideología que sea y ser creyente, pero en cuanto lo ideologizas ya empieza a pasar que los que no son de tu ideología ya no... Lo del amor al prójimo es un poco más difícil, ¿vale? Dios ha venido
a darse a toda la humanidad. Y este Dios marioneta sería enemigo de ese Dios, ¿vale? Del que ha venido a darse a toda la humanidad. Bueno, más dioses que he puesto, el dios ONG, que eso, a lo mejor yo la experiencia cuando era más joven he estado pues en manera de entender la iglesia que iban más relacionadas con los dioses anteriores que os he dicho. A lo mejor en la manera que tengo ahora de vivir la fe, no digo que sea, pero bueno, a lo mejor a veces puedo caer en este peligro. Pensar que al final Dios es una ONG, está para solucionar los problemas de este mundo. Y es verdad que Dios ha venido a salvar a la gente y su misión iba dirigida a los pobres y a la gente más necesitada y más vulnerable. Pero si perdemos la visión del Dios trascendente, hay un filósofo, bueno, o sea, es que todos le conocéis, Aristóteles. Aristóteles, cuando empieza la metafísica, que es una de las obras más importantes de filosofía de todos los tiempos, y de todo hombre desea por naturaleza saber. Y no se va a conformar con límites. Siempre quiere ir más allá. Para llenar ese vacío que tenemos, esa sed de infinito, el mundo se queda corto. Y cuando uno se dedica a darse a los demás, es verdad que es una de las cosas más impresionantes. Yo, cuando he probado a hacerlo, muchas veces no lo hago, o sea, cuando he probado a hacerlo, es verdad que sí que he sentido de alguna manera que mi vida se llena. Pero siempre, si de alguna manera, si te falta esa visión de lo trascendente, es muy difícil tener continuidad también. Porque el día a día es muy duro. Y eso sí que tengo la experiencia de gente que se ha dado mucho a los demás. A lo mejor le ha faltado un poco más esa visión trascendente, y cuando van pasando los años, cuando vas viendo que, yo qué sé, pues tú, la gente que estudió contigo, los que estuvieron contigo en la universidad, dijo, esto está forrado, tiene no sé qué, no sé cuánto, y yo, pues, eso es difícil, sin tener esa visión trascendente. Bueno, aquí me confundí, he puesto a Agustín, pero vamos, es Agustín de Hipona, yo creo que es un filósofo de los que representan muy bien eso, precisamente porque él vivió ese proceso. Él vivió el proceso de buscar a Dios por todas partes, era un hombre con muchísimo talento, en su época sería el equivalente a un gran abogado, ¿vale? A un gran litigador dentro del Imperio Romano, pero no se conformaba con nada. Y al final, hasta que encontró a Dios de alguna manera, pues eso es lo que vio que llenaba la sed que él tenía. Bueno, y ya para que no sea, hombre, voy a poner los dos lugares donde yo pienso que más me he encontrado con Dios, ¿vale? Diría tres, pero bueno, el tercero se me ha olvidado porque como doy tantas clases, digo, estoy viendo chavales todos los días más jóvenes que vosotros, o sea, son de 16, 17 años los que yo 15, 16, 17, los que yo suelo dar clases, pero es verdad que muchas veces donde yo me encuentro principalmente a Dios es con los alumnos. Es donde es, al principio era como, lo quiera o no, donde me lo encuentro a Dios es con los alumnos. Con el alumno que habla en clase, con el que da guerra, con el que me atiende, con el que no me atiende, con el que dice vaya peñazo, con el que dice no es tan peñazo, esto me ha gustado, es donde me lo encuentro yo cotidianamente. Pero así como experiencia de Dios, que yo recomiendo a todos, imagino que muchos lo habréis hecho, ¿vale? Pues yo me lo he encontrado sobre todo en experiencias que he tenido con gente necesitada. Muchas veces no me he dado cuenta, o sea, todos estamos rodeados de gente vulnerable. Vulnerable es gente que no tiene recursos económicos, pero también son, pues yo que sé, gente mayor, vuestros abuelos, pues de salud son vulnerables, los niños pequeñitos necesitan un montón de cosas, gente enferma, quien trabaja con personas enfermas sabe lo que es ser vulnerable. Yo he tenido 4 tonterías en mi vida y me he sentido súper vulnerable cuando las tenía, ¿vale? Bueno, yo en concreto, ahí con el colegio, vamos todos los años a Níjar, que está en Almería, que es el mar de plástico, la zona esta que hay un montón de inmigrantes sin papeles, ¿vale? Y ahí, me acuerdo, hay unas monjas que son mayores, es un poco cuando llegas como una película esta del oeste crepuscular. Las monjas no os creéis que están ahí, ¡ay, qué bien, que vienen los voluntarios! O sea, si haces una cosa mal, te dice, qué mal haces eso. Mira qué bien lo hacían los del otro grupo y tú qué mal. Y están quemadas hasta con las monjas de su propia orden. Porque dicen, ay, las jóvenes que no vienen, porque claro, con nosotras nos tenemos que hacer todo. Bueno, están ahí con su imperfección para ayudar a la gente que más lo necesita, ¿vale? Gente que además tiene ha recorrido un camino muy duro, ¿eh? Vosotros para llegar hasta aquí estoy seguro que habéis recorrido un camino muy duro, seguro. Habéis tenido que estudiar el bachillerato, segundo bachillerato, que eso es muy duro para entrar a la universidad,
ahora estáis en la carrera, imagino que estaréis todos estudiando un montón, matándoos a estudiar, pero bueno, ellos, a lo mejor de esta gente, muchos han salido del centro de África, han conseguido llegar al norte, atravesar una valla o meterse en una barca de estas, en una, no me sale el nombre, en una patera, y en la que ha muerto gente en el viaje, en la que ellos han llegado como han podido, y de donde parten a donde han llegado es la leche, ¿eh? De hecho, cuando les ves en este lugar que os estoy diciendo, no ves personas sin esperanza, es verdad que hay gente que la pierde, ¿eh? Hay gente que la pierde. Pero ves gente que dice que ha hecho una auténtica odisea para llegar hasta ahí. Y bueno, yo aquí, en un amigo que tengo que conocí ahí, se llama Kwesi, ahí es un encuentro que tuve yo con Dios, a través de él. Precisamente él venía de una zona muy, muy pobre, había salido de su casa con 10 años porque no tenían para darle de comer, se había dedicado a pescar. Cuando tú reunió suficiente dinero, se metió en una patera de estas, él además la conducía con lo que le costó menos y llegó hasta las Canarias, bueno, en 12 años así, acabó aquí en Níjar y tuvo la mala suerte de que se lesionó y no podía trabajar en los invernaderos. Y el hombre intentaba sobrevivir, vivía en una casa de estas desvencijadas con un montón de gente, en chabolas y todo esto, pues hablaba con los que íbamos allí. Y es verdad que nos pusieron una vez las monjas una película que era un poco rollo, a lo mejor yo ya me estoy pasando, es que yo no paro de hablar, ¿eh? Es decir, bueno, que era un poco rollo, y me acuerdo pero entró él, y la película era de un inmigrante que había llegado a España. Y cuando entró, vio el final y se reía. Y yo se partía de risa, digo, ¿te partes de risa? Estábamos todos allí, los alumnos estaban medio dormidos todos, pero bueno, estábamos allí, y dice, porque a mí me ha pasado esto, lo contaba como si nada. Digo, madre mía, qué tío. Ahora este hombre está casado, tiene 2 niños, está trabajando en Sevilla, pues le encontró un misionero claretiano, le encontró un trabajo en Sevilla con una grúa. Bueno, pues yo es una experiencia que he tenido de Dios ahí. Y otra experiencia, que ya con esto acabo, ¿vale? Ya no os canso más, pues ha sido en lo que sé que vosotros también hacéis, aquí algunos, ¿no? En el colegio, pues en la adoración a Dios. Porque ahí es donde Dios se presenta como lo que es un misterio sobre todo, ¿vale? Ya de por sí es una locura, es algo que es un auténtico desafío racional, ¿eh? De hecho, sobrepasa la razón absolutamente. Dice, bueno, ¿cómo Jesús, que es Dios, se mete en un trozo de pan? Porque nuestra religión es algo que también es corporal, o sea, Dios se hace cuerpo, se hace materia, cosa que es verdad que distingue un poco también lo que es el catolicismo, ¿no? Pues eso, yo creo que de ahí, en la contemplación de Dios, en lo poco que uno puede llegar a lo largo de la vida, yo creo que al principio, verdad que te puedes aburrir un montón, porque es verdad, yo cuando estaba en el seminario pasaba un montón de horas aquí con esto y no lo sabía ver, ¿eh? No lo sabía ver. Y probablemente muchas cosas tenía más formación a lo mejor que la que tengo ahora, se me han olvidado muchas cosas. Pero en la contemplación de Dios es cuando de alguna manera descubres un poco, te adentras en el misterio de Dios. Y es una tarea para toda la vida. Es una tarea para toda la vida. Pero yo creo que las recompensas no se pueden explicar, ¿vale? No se pueden explicar. Eso sí que está en el límite de lo que es el pensamiento humano, desde luego. Pero bueno, se puede vivir. Y aquí yo recomiendo 3 filósofos ya basados un poco también en el misterio que hemos vivido esta Semana Santa, ¿no? Está para justo la transustanciación, que es el término que se usa para cómo es posible, de alguna manera hacerse una idea de qué es eso de que Dios se convierte en pan y en vino, la oración de Gesemaní. Bueno, para la transustanciación están los filósofos clásicos, ahí tenemos a Tomás de Aquino, que a mí me parece una pasada de filósofo, sobre todo porque respeta mucho los misterios. Cuando la gente lo estudia, cuando es joven, dice, uy, este te resuelve todos los problemas. Escribió un montonazo, una pasada. O sea, las obras de Tomás de Aquino están en las ediciones leoninas, que son, es que no os podría decir, pero vamos, escribió, no te puedes imaginar que alguien escribiera eso y muriera con 50 y pico años, ¿vale? Bueno, pues él, en el fondo, de hecho, tiene una de las oraciones más bonitas al Santísimo Sacramento, que es el Adoro te Devote. Es una oración en latín, pero de una profundidad y de una sencillez impresionante. Luego, la oración de Gesemaní, como Jesús acepta la voluntad de Dios Padre,
Pues aquí a mí siempre me ha impresionado mucho un filósofo danés que se llama Søren Kierkegaard, es un filósofo preexistencialista. Él dice, en el fondo, al final en la vida hay que pegar un salto al vacío. Hay que atreverse a dar un salto al vacío. Seguro que vosotros alguna vez, por lo menos, habéis hecho algún intento de dar un salto al vacío. Y alguna lo habrá dado, ¿vale? En la cuestión de la fe, en el fondo, también está es un salto de confianza. Un salto de confianza. Para este filósofo, no sé si habéis visto estos, o alguna vez lo habéis hecho, lo típico esto de que uno se deja caer y espera que otro le recoja. En el caso de Dios, dice Kierkegaard que no te van a recoger, caes en un abismo. Pero en ese abismo te instalas. Y en ese abismo también descubres a Dios. En ese abismo descubres a Dios. Bueno, luego el misterio de la crucifixión de Dios, ¿vale? De Jesús, pues hay una filósofa, esta viva, se llama Martha Nussbaum, yo la recomiendo, es una filósofa muy interesante, de filosofía también, de filosofía política, y habla mucho sobre la compasión. Yo la explico siempre en primero de bachillerato, que los chavales dicen esto qué es, pero bueno, que es, si Dios comparte nuestro dolor, Dios conoce nuestro dolor, y Dios puede elevar nuestro dolor, y eso pasa aquí, ¿vale? Porque en la misa, en la Eucaristía, se produce un sacrificio incruento de Dios. Se renueva ese sacrificio, de manera incruenta, pero se renueva ese sacrificio de la cruz. La resurrección, ¿vale? Pues aquí Dios muestra que es vida, ¿vale? San Pablo tiene una frase que a mí siempre me ha impresionado mucho, dice, nuestro Dios es un Dios con corazón de carne, no con corazón de piedra, ¿vale? No adoramos a un Dios con corazón de piedra. Un Dios que con corazón de piedra es el Dios que solo es de la ley, de lo que está escrito, y eso no se va a mover nunca. Pues ahí yo recomiendo a la filósofa María Zambrano, que tiene la filosofía del corazón. Dice, en el corazón se unen el pensamiento y las emociones. De alguna manera, en el corazón se unen el pensamiento. La fe no es una emoción solo, ¿eh? La fe principalmente es de la voluntad, es un sentimiento de la voluntad, eso dice San Agustín. Pero también ahí va la afectividad del ser humano, ¿vale? Luego la afectividad va variando, pero va ahí. Y luego, pues el Espíritu Santo, ¿vale? Hemos puesto ahí lo de la paloma, y aquí sí que quería citar, pues ya que es claretiano, ¿no? El colegio mayor, yo trabajo en un colegio claretiano, y una de las cosas que a mí más me impresiona de la figura de Claret es la figura del fuego. O sea, él se identificaba mucho con el símbolo del fuego. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, la denominación de Espíritu Santo es Ruaj, ¿vale? El Ruaj era como el fuego del desierto, el fuego cálido del desierto, que se te metía adentro, de alguna manera te empapaba y lo expulsabas, y ese calor de alguna manera también se difundía. Pues es un poco lo que pasa en Pentecostés. Bueno, pues es un poco la experiencia que yo tengo de Dios. Se verá que he ido un poco así rápido también, porque yo me enrollo mucho. Como digo, he hablado 6 horas hoy, pues ya está. Pero bueno, yo sí que he vivido, sobre todo, recomiendo que vosotros que sois jóvenes, ¿vale? Yo tengo 53 años, me soy mayor, tampoco soy mucho, tal como está ahora mismo el patio, pero bueno. Pero vamos, que os recomiendo que penséis un poco en el Dios en el que creéis, ¿vale? Sobre todo, ¿qué enemigos tiene? Si tiene enemigos así claros, puede ser Dios, ¿eh? Porque Jesús dice, amad a vuestros enemigos. O sea, que él sí que habla de los enemigos. Es que los cristianos tenemos un corazón tan grande, tan abierto a la realidad, que incluso lo que más parece negarnos, que es el enemigo, le amamos, ¿vale? Con la ayuda de Dios. Yo personalmente creo que sin la ayuda de Dios sería imposible. Yo no sería capaz de intentar amar a mis enemigos y hacerlo de verdad, ¿eh? Con la ayuda de Dios yo creo que sí. Yo creo que sí que se puede pidiéndoselo a él. Por eso está esta parte también, ¿vale? Por eso está esta parte también. Pero, bueno, pues, o como pregunta así final, o si queréis hacer una pequeña reflexión, ¿en qué Dios creéis? ¿Cuál es el Dios que os tienta? De los dioses con minúscula, ¿cuál es el Dios que os tienta? Puede ser esto que he dicho yo, que son de mi experiencia personal, pueden ser otros, ¿vale? Y bueno, si queréis hacer una recomendación para el resto acerca de... ¿Qué le recomendaríais para encontrarnos con este otro Dios? Bueno, pues con esta pregunta yo acabo mi intervención. Bueno.